Saludos, buenas noches, bienvenidos una semana más a Gran Vía, a este programa en el que semanalmente tratamos de analizar una cuestión de actualidad. Como siempre, les invito a que nos digan, primero, desde qué parte del mundo nos están viendo y segundo, a que nos comenten todo lo que quieran en nuestros perfiles en redes sociales, el de Facebook, Ceuta Televisión, y el de Twitter, @CeutaTV. Decía el fallecido presidente estadounidense John Kennedy que el de los consumidores era el club más amplio del mundo porque todos en algún momento íbamos a consumir, sin ánimo de faltarle a la razón de aquella frase, que es cierta. También habría que analizar, o también habría que añadir, mejor dicho, que al margen de los consumidores están los pacientes, porque todos en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por hospitales, centros de salud, etcétera. Y precisamente para hablar de eso tenemos aquí a tres personas, entendemos que, y sin dudar de ello, que muy cualificadas, porque además en momentos en los que la semana pasada se celebraba en Madrid una mesa general de negociación, no sé si ese es el término exacto, en cualquier caso ahora nos lo van a aclarar a nuestros invitados, que ya paso a presentar, como siempre, de izquierda a derecha. Ángel Lara, de Comisiones Obreras, buenas noches. Buenas noches. Lo hemos dicho bien, ¿no? Bien. Mesa general de negociación. Mesa sectorial, el término, pero vamos a ver, se entiende. Es una mesa de negociación que, a fin y al cabo, es donde se debate y donde se negocian las relaciones de los trabajadores con el INGESA, con la empresa. Los trabajadores de la sanidad de Ceuta. En esta ocasión, Ángel, tengo entendido que no solo ha sido una cuestión meramente económica, que es lo que pensamos todos cuando hablamos de negociación entre trabajadores y empresas. Ha habido bastantes más temas que abordaremos, por supuesto, a lo largo del programa, ¿no? Sí, evidentemente ha habido otra serie de temas, aparte de darnos información sobre el proceso de movilidad, que va aparejado a una OPE, a una oferta pública de empleo. Se han trasladado por las diversas organizaciones sindicales, yo en concreto hablo por la mía, de una serie de temas que yo creo que son de interés para toda la ciudadanía, como puedan ser, por ejemplo, las mejoras del centro del Tarajal, o los supuestos anuncios de mejora del centro del Tarajal, y las agresiones en los centros y las medidas que desde esta organización se le ha instado más de una vez a la administración para que se pongan en marcha en los centros de salud y en el hospital universitario, en concreto en el área de urgencias, que es donde últimamente se están dando más repuntes de agresiones. También están presentes aquí, pues un sindicato, en este caso no sé cuántos hay, pero bueno, en nuestra ciudad, de enfermería. Es el SATSE, y su responsable también estuvo en esa reunión. Elizabeth Muñoz, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuántos sindicatos de enfermería exclusivamente hay en Ceuta? Solamente el nuestro, el sindicato de enfermería, y también hay un sindicato de auxiliares de enfermería. De ahí la duda. Vosotros también estuvisteis, Elizabeth, en Madrid la semana pasada. No sé si satisfechas con la respuesta dada por el Ministerio, por el contrario. Bueno, era un tema de negociación de las bases de la oposición, fundamentalmente, tal y como ha comentado Ángel. Nosotros, al igual que el compañero de Comisiones Obreras, hicimos nuestras alegaciones. Hay que esperar a ver si estas alegaciones son tenidas en cuenta o no. Ya tuvimos una anterior mesa sectorial en el mes de noviembre que no llegó a ningún acuerdo y que terminó pues siendo el plan de recursos humanos que sacó el INGESA de forma unilateral, sin aprobación por parte de ningún sindicato, porque realmente un plan de recursos humanos es algo que organiza el funcionamiento de toda la sanidad durante, en principio, los próximos 5 años, y partiendo de la base de que no dimensiona el personal a la población real que asistimos en los hospitales y en los centros de salud, pues era un plan de recursos humanos que ya nacía cojo. Elizabeth ha mencionado al INGESA, decir que a esta mesa redonda estaba invitado el director territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Fernando Pérez Padilla, que por cuestiones de agenda no puede acompañarnos. Una mesa en la que también está presente el presidente del Colegio de Médicos, don Enrique Roviralta. Buenas noches y bienvenido otra vez. Ya ha estado por aquí en alguna que otra ocasión. No sé si el Colegio de Médicos, por aquello de la institución, anda a mitad de camino entre el sindicalismo y la oficialidad, o... Bueno, primero buenas noches, Juanjo, y a mis compañeros aquí. El colegio, un colegio profesional como el Colegio de Médicos, como cualquier otro colegio, su finalidad o su función principal
es ser garante de que esa profesión a la que representa, en el caso la medicina, pues está, digamos, da el máximo de calidad a la sociedad, porque realmente es eso, demostrar o certificar que ese profesional es el óptimo, en teoría el óptimo, para servir a la sociedad. Entonces el colegio, su principal función es velar porque esa sociedad, en cuanto a la profesión médica, esté bien atendida. Dicho esto, pues efectivamente después hay otras cuestiones que los colegiados, porque todos son todos los que ejercen en Ceuta como médicos, ya sea en el ámbito de la medicina pública, en el ámbito de la medicina privada, no solo asistencial, también la parte de administración, hay otros médicos que no necesariamente atienden a pacientes, pues como colegiados sí que es verdad que nos hacen llegar a lo mejor quejas, sugerencias o reclamaciones al respecto. ¿Cuántos son más o menos en Ceuta? ¿Cuántos colegiados? Pues unos 330 colegiados en total. Eso incluye también, no solamente, porque a lo mejor no me he aclarado antes, no solamente a los que están en activo, también los que están jubilados siguen siendo colegiados honoríficos, pero siguen siendo colegiados. Esto llevará a la pregunta que entiendo se estarán planteando muchas personas ahora mismo en su casa. ¿Son suficientes? Para una población como Ceuta, la de hecho y la de derecho. Claro, siempre vamos a decir que no son suficientes, es evidente. Nosotros como colegio siempre vamos a estar a favor de un incremento de los profesionales, porque evidentemente a más profesionales, pues más calidad, el profesional va a trabajar mejor. Y bueno, evitamos a lo mejor pues que una baja pues tenga que ser sustituida de prisa y corriendo, o que en el peor de los casos no pueda ser sustituido, porque no es fácil hoy en día, y después supongo que hablaremos, no es fácil hoy en día disponer de un médico especialista, venga usted aquí 3 meses, porque hoy en día hay comunidades autónomas que están teniendo serias dificultades para cubrir ciertas plazas, pero es que en el caso de Ceuta, igual que Melilla, pero en el caso de Ceuta somos área de difícil desempeño y cobertura, es decir, no es fácil convencer que alguien que ha hecho una carrera de medicina en Málaga, que es malagueño, que su mujer o su esposo está en Málaga o su pareja está en Málaga y que además tiene trabajo en Málaga, que venga a Ceuta. Entonces ahí está un poco el quid de la cuestión. Sí, porque el poderoso caballero, la diferencia, el dinero creo que tampoco, de Ángel tampoco ayuda, ¿no? Es decir, no es que alguien le haga una oferta astronómica y, hombre, a todo el mundo le gusta ir donde más cobra. Efectivamente, pero además yo creo que además eso él lo puede contestar hasta mejor que yo. No solamente le mueve al profesional de medicina, como cualquier profesional, el dinero. Hay otro, te puede mover el tema formativo, te puede mover el tema de dar clases, te puede mover el tema de investigación. A la gente nos mueve muchas cosas, y sobre todo cuando tú tienes un perfil que tú acabas joven la carrera y tú lo que quieres es progresar y hacer nuevas técnicas que las vas a encontrar en grandes hospitales. Evidentemente será más satisfactorio, aunque gane menos, a un profesional de la medicina, de enfermería o cualquier otro profesional irse al Hospital Gregorio Marañón, donde va a poder hacer un tipo de medicina de primer nivel, que a un hospital comarcal. Eso creo que es así. Y con respecto a lo que decía de la falta de profesionales, está tasado por el mismo ministerio, por el propio ministerio, que faltan profesionales en Ceuta. En la propia estadística, que sobre esto ya hizo un estudio Comisiones Obreras, basándose en la propia estadística que está publicada en la página web del ministerio, en Ceuta y en Melilla, en el Ingesa, hay un 30% menos de profesionales de atención primaria, tanto médicos de atención primaria como pediatras de atención primaria y enfermería. Igualmente ocurre en atención especializada, en especialistas en especializada. Hay un 30% menos de profesionales. Es así, que en la media que el resto del sistema, ¿eh? Y eso está tasado y eso está publicado en la propia web del Ministerio. Solamente hay que, ponerse, es laborioso, pero hay que ponerse y ver los datos. ¿Eso en cuanto a los médicos, Elisa? ¿Cuánto el personal de enfermería? Bueno, el personal de enfermería, nosotros en breve plazo vamos a iniciar una nueva campaña para presionar a la Administración para incrementar las plantillas de enfermeras, de fisioterapeutas y de matronas. De hecho, ofreceremos datos reales de la cobertura que existe actualmente en Ceuta en comparativa tanto con el resto del territorio nacional como con el territorio europeo. Y demostraremos de esta forma que realmente estamos muy lejos de alcanzar las medias nacionales y mucho menos las medias europeas. Es algo que el sindicato viene defendiendo desde hace muchísimos años, que se agravó con la crisis y que no se ha mejorado en demasía una vez que se supone que estamos venciendo la crisis, y desde luego es para nosotros una prioridad por encima de cualquier otra cosa. Consideramos
que la base de la mayoría de los problemas en sanidad parten de la escasez de recursos humanos en estas categorías. Ven ustedes una imagen del Hospital Universitario de Ceuta. Ángel Lara mencionaba la poca capacidad, vamos a decirlo así, de investigación en nuestra ciudad. Don Enrique, lo de universitario no es un nombre caprichoso, es decir, se pone ese nombre con una intención que es la de que también sirva para, como mencionaba Ángel Lara, la formación, la investigación, pero hasta el momento poco de eso, ¿no? No, se llama Hospital Universitario porque hay un convenio con una universidad, que es la Universidad de Granada, para la formación de estudiantes de enfermería. Aquí no hay facultad de medicina, ni se le espera, probablemente. Después, formación especializada, hay formación especializada de enfermería en cuanto a matronas y si no me corrige si hay alguna cosa... Enfermería del trabajo. Enfermería del trabajo, perdón, sí, tiene razón. Y con respecto a médicos, se forman también MIR, que es lo que la gente a lo mejor conoce más comúnmente, tanto de médicos de familia como de médicos del trabajo. Esos son los ámbitos formativos, digamos, pero ya posgrado que se llama, es decir, ya una vez que eres profesional, una formación. Este es un hospital comarcal, con alguna estrellita, además, pero es un hospital comarcal. Entonces, ahí tiene toda la razón. No puedes competir con un hospital como, no sé, como el Gregorio Marañón, ¿no? O el Virgen del Rocío, o Reina Sofía. Y, lógicamente, eso a un MIR que tiene 26, 27, 28 años, que acaba de salir con las últimas técnicas, pues el encajarse en un hospital comarcal, que además tiene otro problema, es que ya sales del territorio SAS o del territorio Sergas, es decir, de la comunidad autónoma correspondiente, y entras en Ingesa, que es una área sanitaria distinta, con lo cual después las movilidades, las posibilidades de retornar a tu ciudad de origen o a tu hospital de origen al que te gusta, se complican. Todo eso son una serie de circunstancias, porque efectivamente la económica puede ser una, porque dicen, bueno, pues se gana más en Ceuta por el punto de residencia, pero también el precio, y esto afecta a todo el mundo, el precio de la vivienda, la carestía, los transportes, es decir, en la península la gente no coge un barco ni un helicóptero para desplazarse, todo eso son lo que te dan de más, a lo mejor lo pierdes. Entonces hay factores también muy importantes, y creo que muy acertadamente lo ha dicho, como forma parte de lo que es la profesión, es decir, investigación, es decir, especialización, estar a la última, nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, estos valores inmateriales, no económicos, pero que pesan mucho a alguien que le gusta su profesión, que como puede ser la de médico, ¿no? Antes hablaba Ángel Lara de... Bueno, Enrique Revuelta mencionaba 330 colegiados, creo, incluyendo a los jubilados, los colegiados honoríficos. A mí hay otra cuestión que me gustaría plantear, no sé cualquiera de los aquí presentes si me lo puede responder, que es la media de edad, porque tengo entendido que supera los 50 años de la plantilla médico, no sé si también de enfermeros en nuestra ciudad, sí. Con lo que no es por sembrar alarma, pero nos vienen curvas por el camino. Claro, tenemos una plantilla de este hospital, ahora mismo no es, además viene reflejada en el plan de ordenación, no es precisamente una plantilla joven. Teniendo en cuenta, si nos centramos por áreas, porque, claro, no es una plantilla joven que plantea, el no tener una plantilla joven te plantea en un hospital donde tiene habitualmente unas cargas de trabajo elevadas, porque además las reconocidas y las no reconocidas, es decir, que estamos atendiendo a población, por ejemplo, de Marruecos, que yo llevo a 10 años como responsable del sindicato de comisiones obreras, y he pasado por varios gobiernos y no hay ningún gobierno que haya reconocido esta peculiaridad ni lo haya plasmado en ningún documento. Te lo reconocen, sí, de boquilla, pero luego no lo plasman en un documento. Eso evidentemente afecta. Y luego, en categorías de difícil sustitución, como puedan ser matronas, como puedan ser médicos, pues esto se agrava. ¿Se agrava por qué? Porque es que en la media del sistema, en el sistema sanitario español, tenemos también desde el año 2016 un proceso donde hay un envejecimiento de la plantilla, unido a otro factor que ha sido desde el año 2012 en adelante, 2008, perdón, en adelante, con el tema de la crisis, se han ido reduciendo plazas de formación. Entonces se junta por una tormenta perfecta. Es decir, si se han perdido en estos años, desde el año 2009 hasta ahora, se han perdido unas 4.100 plazas de médicos especialistas en concreto. Si se hubiera mantenido desde 2010, si mantenemos las mismas plazas de formación, ahora tendríamos 4.000 médicos más, algo más de 4.000 médicos más en todo el sistema. Si eso
por motivo de la crisis se han ido perdiendo de la formación porque los recortes han ido afectando. Si tenemos una plantilla que además a nivel nacional se está jubilando, sobre todo en áreas como médicos de familia, quizás el área médicos de familia y pediatras donde más va a afectar en unos años, de aquí al 2025, el tema de las jubilaciones. Y si encima tenemos 5.000 profesionales que se han ido de España, aproximadamente, porque tampoco el Ministerio habla claro en estos datos, que se han ido al extranjero, a países comunitarios, pues mire, tenemos un déficit de profesionales que vamos a pasar unos años hasta el 2025. Sobre esto hay un estudio de la Universidad de Canarias donde te habla que a partir del 2025 se abre un proceso de rejuvenecimiento de la plantilla y donde empezaremos a mejorar. Pero estos años las vamos a pasar mal y evidentemente la área de edificio de sustitución, como puede ser Ceuta, Melilla, Baleares, Canarias y algunos puntos de la geografía española, los vamos a pasar mal. En cuanto a enfermería, no sé, el panorama es el mismo que en la Exactamente, porque además las cargas asistenciales que soporta la enfermería, tanto en el hospital como en atención primaria, se han ido incrementando. Desde el momento en que comenzó la crisis hasta ahora hemos visto cómo las sustituciones se han ido disminuyendo, cómo las cargas se han tenido que afrontar por los propios compañeros cuando se produce una baja o cuando una persona tiene un permiso por boda o por cualquier otro evento. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nos encontramos con una plantilla que ya no solamente supera la media de los 40 años con holgura, sino que además es una plantilla que está muy castigada y que está pasándolo y ha pasado mal todos estos años de crisis, sufriendo esa presión asistencial. Y no olvidemos nunca con esa profesionalidad que ha sido bien reconocida, porque en ningún momento ha cesado de procurar los mejores servicios a la población, de forma que la crisis no ha afectado tanto a la población, porque los profesionales sanitarios se han esmerado por encima de sus posibilidades para sacar adelante un trabajo que en cualquier otra empresa pues se hubiera mermado muchísimo más. Pero la enfermería en este sentido hay que quitarse el sombrero, no hay otra forma de definirlo, porque siempre ha trabajado por encima de sus posibilidades. Esto no significa que la Administración no deba tomar buena nota y empezar a entender que tenemos una plantilla mayor y una plantilla cansada. Y además lo que acaba de mencionar, algo lógico, la gente, bueno, pues se va de vacaciones, coge bajas, se pone un día enfermo de otro, por desgracia la gente fallece y la plantilla sigue siendo la misma. La plantilla sigue siendo la misma, gracias a Dios, ahora ya al menos tenemos el 100% de sustitución en casos de jubilaciones en el personal sanitario, pero esto sigue siendo insuficiente. Si es que el problema está en que partimos de la base de una plantilla que no está adecuadamente dimensionada, es decir, que no tenemos el personal suficiente para para atender con las garantías adecuadas a la población, o al menos como la población se merece. O sea, no olvidemos que la función de enfermería no es pasar el turno y ya está, ¿no? Tenemos que hacer la atención con las calidades óptimas, y para tener las calidades óptimas tenemos que tener el personal suficiente para poder atender a nuestros ciudadanos. El pasado mes de junio, creo recordar, estaban por aquí algunos representantes de la sanidad melillense, creo que era, no sé si era el presidente del colegio o de la Asociación Médica de Melilla, sí. También del Sindicato Médico de la ciudad de Hermana, y daban una rueda de prensa en la sede del colegio, en la que, se dibujaba un panorama como mínimo igual que el de Ceuta, en el sentido de la población de hecho y de la de derecho, es decir, se explica muy rápido, Enrique. Sí, ¿no? Y aparte ya no es solamente cuestión de números, es decir, es que no es solamente atender más pacientes porque vengan de Marruecos, es que las condiciones en las que los tienes que atender no son las estándar, es decir, claro. Tú cuando tienes un paciente de derecho, que tiene una historia clínica recogida, que tiene unos antecedentes, imaginémonos una embarazada, que está con su monitorización, que la ha visto el ginecólogo, a que te venga una paciente prácticamente andaluz de Marruecos sin ningún tipo de antecedentes, evidentemente eso estresa muchísimo más al facultativo y lo pone en una situación, digamos, de una dificultad que eso no se vive en Algeciras o en Madrid, que esa es otra circunstancia.
pues eso, efectivamente, la población de derecho no se ajusta a la de hecho, eso es algo es obvio, pero ya no solamente hablamos de aspectos cuantitativos, sino incluso más importantes cualitativos. Por ejemplo, otro aspecto que es un hecho diferencial con respecto a la península, pues evacuaciones. Aquí a veces tienes que hacer una evacuación porque faltan especialidades que por las características del hospital, como puede ser cirugía plástica, cirugía maxilofacial, cirugía torácica, etcétera, etcétera, pues al no disponer de ella tienes que trasladar a un paciente. Mientras tanto tienes tú que estar pendiente de ese paciente porque es tu responsabilidad. Una evacuación en un temporal, y eso lo vivimos aquí, que si ahora mueve un helicóptero, que si el hospital te lo admite, no te lo admite, eso supone un plus de responsabilidad y de estrés que solamente los profesionales de Ceuta y de Melilla conocen. Esto yo de hecho voy con cierta frecuencia a la península, a Madrid, a hablar de la Asamblea General, cada uno cuenta sus peculiaridades, y es algo que no terminan de creer ni de entender. Es decir, que ellos no pueden ver que un paciente para trasladarlo tengas que estar pendiente de Wingurú, que si el levante, que si el poniente, que si el barco sale, que si no, que si el helicóptero. Eso para ellos es, pues, cogen o suben el paciente de la planta segunda a la tercera, lo que para nosotros supone 150 kilómetros y que te lo acepten. En fin, son unas circunstancias tan especiales, tan singulares, las de Ceuta y las de Melilla, que por eso insistimos y reclamamos que es muy importante que la Administración considere a Ceuta y Melilla como área de difícil desempeño y cobertura y por tanto desarrolle un plan de incentivos para compensar esa dificultad, porque eso se llama equidad. Es decir, no podemos ser iguales en el momento en que, igual en el sentido amplio de la palabra, en el momento en que nosotros no estamos en las mismas circunstancias que pueden estar en Sevilla. Y por tanto, para conseguir esa igualdad efectiva es necesario que se potencien de alguna forma esa característica que nosotros, en el caso que a mí me corresponde, lógicamente, de los médicos, pues es necesario que se haga ya un plan de choque para paliar, o sea, primero incentivar que los que están se queden, cosa que no es baladí, y segundo, que no se nos vayan. Es decir, que vengan y que no se vayan, porque si no es una fuga de agua que tenemos que no solucionamos. Ya si hablamos de la unidad de radioterapia, se hace el silencio, como en las películas del oeste, que sí, se ve la... Se hace el silencio porque reiterada en varios foros se ha pedido, incluso en mesa, no en esta última mesa sectorial, porque de ese tema quizás ya un poco ya nos tienen aburridos. Sí lo hemos solicitado información, incluso al director del INGESA en Madrid, sobre el tema de la unidad de radioterapia, y es un tema que parece que no termina de consolidar. Tampoco le hablan claro a los ciudadanos si es factible o no es factible. Es un tema que bueno, lo han politizado, que las cosas hay que hablarlas, porque es verdad que en Ceuta es una ciudad pequeñita y que a lo mejor no podemos tener todo, quizás no, pero tienen que decirlo, las autoridades, los políticos, a los que hemos votado, tendrán que decirlo, qué infraestructura sanitaria podremos tener y qué no, pero no lo hacen. Entonces, bueno, hasta ahora la información que nos has dado es lo que sí quieren hacer, y parece que va a ser un proyecto cercano, va a ser la evacuación de estos enfermos, parece ser que vía aérea, por helicóptero a Algeciras, pero que tengamos una unidad aquí, no creo. Y no creo que hablen claro, por lo menos hasta después de las elecciones, que hablen algo más claro. Desde luego el director general de INGESA, la última vez que el tema se tocó en mesa sectorial, que no fue en esta última, tal y como dice Ángel, negó la posibilidad de que hubiera una unidad aquí en Ceuta. Yo no sé en qué punto de las negociaciones a nivel político están, pero en mesa sectorial a nosotros se nos ha desestimado eso. A pesar de que efectivamente entraba en el debate político. Claro, efectivamente, quizás haya cosas más importantes o cuestiones, no más importantes, pero sí tan importantes como esas. Por ejemplo, tener una unidad de hemodinámica en Ceuta, sería muy factible. Bueno, pues no, tampoco la tenemos. Hay muchas cuestiones que podríamos tenerla en Ceuta por aquello del aislamiento, por aquello de la lejanía, que además potenciaría que tuviéramos, por ejemplo, otro tipo de profesionales, porque harían otro tipo de técnicas más interesantes, y no las tenemos. Quizás se está dando, sobre todo en estos tiempos, un poco de poca ampliación de lo que serían servicios públicos, y sí transferir parte de esto y ampliando y potenciando los privados. Se está utilizando mucho, se está mandando mucho a la privada, a la Quirón, a empresas de aquí a hacer tal escáner, tal pruebas diagnósticas, en vez de invertir la administración en lo que serían tener recursos propios, en tener mejor aparataje o aparataje más puntero, quizás se está derivando
a la sanidad privada. También un poco, aquí habría que entrar en política, están los que están. Y los que están favorecen y han favorecido, sino que se lo pregunten a la Comunidad de Madrid, han favorecido que se meta que se fomente o que se potencie la empresa privada. Es decir, podemos estar deduciendo esa respuesta ante, no sé, lo que ocurrió en Gran Bretaña en la época de Margaret Thatcher, ¿no? Aquello de desmontar la sanidad por colapso hasta el punto, la pública hasta el punto de favorecer la privada. Se ha estado haciendo. Estamos en ese escenario. Yo entiendo que sí, y aquí en Ceuta cada vez se ve más. En la península, que decirte, la Comunidad de Madrid lo paró, los procesos privatizadores lo pararon las mareas, pero había un gran proceso privatizador y en muchas comunidades se está dando. Si nos vamos, ya te digo, a comunidades más potentes, en el tema sanitario se están haciendo muchos hospitales públicos, privados y como aquello que hablan, las personas tienen la cobertura pública, pero te va a atender el hospital privado. Prefiero porque es más barato, el personal sale más barato transferirlo todo a la empresa privada, que lo haga la empresa privada, y no la pública. Además, es un principio que el partido que está en el poder lo hace, y nosotros, muy al contrario, defendemos todo lo contrario, es decir, que se potencie lo público, que se potencie lo público y que toda la infraestructura y todos los recursos que se tengan que dar en la sanidad sean públicos. Ustedes entran por la puerta de urgencias, bueno, pues por cualquier circunstancia, quizá la más feliz, ¿no? Posiblemente un embarazo, y todos entramos con la sensibilidad a flor de piel. Es cierto que a lo mejor una mala respuesta o una salida de tono, que todos somos humanos y, bueno, en todos los gremios hay gente de más o menos educación, pues quizás nos afecte más en esas circunstancias que en circunstancias normales, ¿no? Esa misma frase. Y es cierto que todo el mundo no tiene la madurez suficiente como para evitar agredir física o verbalmente al enfermero, celador, doctor o incluso administrativo que está por ahí haciendo su trabajo. A partir de ahí, y sin ánimo de, por supuesto, justificar las agresiones, que siempre hay que censurarlas de entrada, en los últimos tiempos no sé si estamos viviendo, Elizabeth, Enrique, una especie de repunte de las agresiones, o al menos esa es la sensación que tenemos los que no estamos en el día a día de un hospital. Desgraciadamente sí se está sufriendo un repunte y además se está sufriendo un aumento en la gravedad de estas agresiones. Ya conseguimos que se considerara al personal sanitario como autoridad, de forma que Ceuta, por primera vez y en pocas ocasiones podemos presumir de ello, fue pionera a nivel territorial, porque fue el primer sitio donde se reconoció esta autoridad sanitaria. Ya existen sentencias firmes y cumplimientos de condenas en determinados puntos de la geografía española de hasta 3 años de cárcel. O sea, estamos hablando de agresiones y con ingreso en prisión. Nosotros vamos a iniciar una campaña muy breve que lo que intenta es parar este tipo de agresiones, haciendo un enfoque multidisciplinar, en el sentido de que tenemos que abordar no solamente a los profesionales que pueden ser agredidos, sino además concienciar a la población que la agresión nunca es justificable y que tenemos que entender todos que las personas que nos cuidan no pueden ser agredidas, porque no somos los culpables de que no haya camas, o de que a mi familiar lo dejen 48 horas en observación porque no puede subir porque las camas están ocupadas, o que tengamos una lista de espera de 2 meses para poder asistir al otorrino. En fin, son hechos que la enfermera tiene que soportar, al igual que el paciente. Para nosotros es un sufrimiento ver este tipo de demoras y ver este tipo de cosas que en momentos entendemos que pueden estar, como dices, a flor de piel, los nervios y demás, pero siempre una buena educación encaminada a concienciar a la sociedad de que el profesional sanitario es el que nos cuida y no es el culpable de que las políticas actuales nos estén llevando a estos déficits, pues es la única manera que contemplamos para que esto vuelva otra vez a reducirse. Y no olvidemos que lo peor de todo es que, según datos del Ministerio, solamente se denuncian un 11% de las agresiones, y aún así
tenemos 20.000 agresiones al año. O sea, no estamos hablando de casos 20.000 puntuales. agresiones al año a nivel nacional. A nivel nacional, sí. Según datos del Ministerio. Es interesante contextualizarlo. 20.000 a nivel nacional. El hecho es importante. ¿La lista de espera para el otorrino, por alusiones, cuánto es? Sí, pues más o menos lo que ha dicho ella. No sé si es que la ha mirado antes de venir o algo. No. No somos de los que más. Yo, vamos, ahora te comento que coincido plenamente, ¿no?, con lo que ella ha expuesto. Esto no es un problema nuevo, porque no sé si alguien recuerda una población, Moratalla, el centro de Moratalla, una doctora, esta fue asesinada en su momento, y aquello fue un poco el toque de atención. El problema de la violencia sanitaria o contra las agresiones sanitarias es un tipo de violencia que le llamamos violencia social, que va un poco acorde a lo mejor a unos valores que se pierdan o a unas actitudes, ¿no? A lo mejor falta de respeto, crispación, que se suma a lo mejor a cuestiones muy importantes, cuestiones de infraestructura. Es verdad que bueno, pues si las condiciones, si la lista de espera, si la falta de información en torno a un familiar, o si las condiciones de la sala de espera son malas, o si, no sé, han considerado que llevan mucho tiempo esperando, etcétera, etcétera. Pero eso nunca va a justificar una agresión. Nunca, nunca. También es verdad que parece que hay un repunte. Vamos, eso es cierto, y tan fue así que, como ella bien ha dicho, la modificación del artículo 550 y 551 del Código Penal es lo que hizo que al profesional sanitario y al docente, que en eso vamos un poco de la mano, se le considerara figura de autoridad en el desempeño de sus funciones o con ocasión de ella. Es decir, que el atentado a un médico o a un maestro o a una enfermera o a cualquier profesional sanitario cuando está pasando consulta o como consecuencia de haber pasado consulta, pues si te esperan en la calle es lo mismo, es lo mismo. Pues eso ahora ya se considera, y la tipificación penal hace que las penas, lógicamente, y las condenas, que no son tan numerosas, por otro lado, vaya siendo algo que debe ir calando, y con esto nadie pretende que se vaya al médico, porque esto es una locura, al médico con miedo, por favor. Si es que la relación médico-paciente es fundamental, la confianza, es que si no, esto es una locura. Lo que pasa es que también es cierto que a lo mejor hay un tipo de violencia que no se nos está, a lo mejor no se ha comentado, ¿no?, que son incluso la violencia en redes sociales. Es decir, hoy en día cualquier noticia al respecto de un hecho que yo no voy a considerar ni ponderar si es un error, no es un error, pero bueno, es un hecho, puede ser una noticia o alguien que lo sube a Facebook. Eso, supongo que te lo puedes imaginar, pero no te puedes imaginar lo que se puede llegar a leer. Es decir, o sea, yo recuerdo uno que decía que había que meter a todo el personal sanitario en el hospital y meterle fuego. Yo supongo que, no sé, este falso anonimato, porque después la IP la tienen, cuando ponen la correspondiente denuncia. Pero eso genera un ambiente, que es lo que tú dices, esa sensibilidad a flor de piel, bueno, cuando uno va a urgencias... lógica, ¿no? Porque claro, una persona que entra por urgencias... claro, pero es que si uno va... Mi familiar está ahí dentro, no ha salido, y claro, todo el mundo no tiene la suficiente madurez como para decir, bueno... Efectivamente, pero si además hay una violencia asociada, sí, hay un sentir que además es totalmente falaz, es falso, es decir, que los servicios de urgencia, pues claro, habrá momentos en los que trabajen en unas condiciones de más saturación, de más cansancio, si falta plantilla, pues lógicamente, pero de ahí a poder decir, ¿no?, que alguien quiere matar a un paciente, bueno, no sé, yo creo que eso forma parte de alguna persona, no sé, con algún problema que tendría que ir al psiquiatra a lo mejor, pero que el efecto de las redes sociales está haciendo mucho daño a la propia sanidad, porque es de un efecto desmoralizante para un personal que está ahí dejándose la piel, que lea esas cosas, que al final después daña al propio sistema sanitario y en definitiva, por ende, al ciudadano en general, que va a hacer uso, como tú bien has dicho al principio, casi en el 100% vamos a hacer uso de la sanidad. Entonces, bueno, pues estas cosas nos preocupan mucho. Nosotros creemos que sí, que hay un repunte. Nosotros creemos que es muy importante que se tomen medidas no solamente coactivas, ¿no?, como estamos hablando, que siempre hablamos de si juicios y tal, que bueno, que es lógico si hay una agresión, pero tan importante o más es la formación, tomar medidas de concienciación social, de, oye, pues lo que ella ha dicho, ¿no?, que es el que cuida tu salud, que es el que está ahí para ayudarte cuando tienes problemas de salud o incluso problemas sencillamente, ¿no?, que van a contarte a lo mejor más en primaria, ¿no?, que van a contar los problemas sencillamente.
Pero bueno, también formación al sanitario, también es muy importante, es decir, también hay que enseñar pues un poco, entre comillas, la mano izquierda, ¿no? Es decir, como, porque es una profesión social y tienes que saber lidiar con, ¿no?, ciertas circunstancias, es decir, eso es una cuestión que además el colegio le interesa muchísimo, ¿no?, la formación y la prevención. Y ya, pues para terminar ya, ¿no?, pues incluso el problema... digamos que ratifica, ¿no?, el hecho de que va en ascenso y de que es un problema generalizado, no solo en Ceuta evidentemente, que incluso el propio Ministerio de Interior ha creado una figura, que es la figura del interlocutor policial sanitario, figura que en Ceuta existe y en todas las comunidades autónomas existe y provincias, a instancias precisamente eso de los colegios de medicina, de enfermería, del Ministerio de Interior y del Ministerio de Sanidad, o sea que hayan tenido que crear, y esto es muy reciente, sí, ¿no?, muy reciente, que hayan tenido que crear un inspector de policía o un comisario en algún caso dedicado exclusivamente a esta, evidentemente sería negar la mayor el decir que es un problema que va menos. Ojalá, yo la veo optimista, la verdad. Ojalá esto desaparezca, yo no, bueno, vale, pero al menos consigamos que esto sea algo anecdótico, ¿no? Y bueno, es un problema muy grave y que está haciendo mucho daño al profesional, muchísimo daño, que bastante deja la piel en su trabajo para sentir miedo, como hemos leído incluso recientemente, ¿no? Hay quienes tienen miedo de ir al trabajo, que es muy fuerte, ¿eh? Por cierto, ¿qué es un botón del pánico? ¿Cualquiera me lo explica? ¿Cualquiera de los tres? Un botón de pánico es un dispositivo que además se ha reiterado en algunas ocasiones, sobre todo en los centros de salud. Eso hace años que se pidió. Es un dispositivo donde tú pulsas, y eso está conectado a una centralita o está conectado donde están los vigilantes de seguridad, y bueno, tú activas ese botón y sabes que en esa consulta hay un problema. Uno de los grandes problemas que hay, porque yo coincido con ellos, hay que invertir en prevención. La figura del interlocutor policial sanitario está muy bien, pero ahí ya ha ocurrido el hecho, ha ocurrido la agresión. Hay que invertir, desde nuestro modo, por lo menos desde mi punto de vista, hay que invertir más recursos en la prevención, que no llegue a ocurrir. Precisamente ese botón antipánico sería un timbre de llamada para que se sepa que en una consulta está a punto de producirse un altercado y puedan acudir pues la policía o el vigilante de seguridad y atacar de raíz la situación. Pero insisto, hay que invertir. Nosotros, desde nuestra organización sindical, hemos pedido en más de una ocasión un banco de medidas que se pongan en práctica. Además, hubo un compromiso en la última mesa sectorial, en esta última no, en la anterior, en el mes de julio, se nos dijo que se iba a aprobar un paquete de medidas presupuestario para tanto en los centros de salud como en el hospital universitario. Se iban a reforzar lo que es la seguridad, más vigilantes de seguridad, cámaras, en fin, iba una batería de medidas. Todo vino a raíz de un hecho que a mí especialmente me preocupó. Allí a uno de los ambulancieros del 061 le atacaron con una pistola. Vamos a ver, esto yo no lo había conocido aquí en años. Agresiones sí la ha habido desde hace mucho tiempo, pero hasta ese punto no. Es más, en breve espacio de tiempo, en la parada de taxi de allí de Loma Colmenar, hubo también un atraco a un taxista a punta de pistola y hubo varios episodios parecidos. Entonces, lo consideramos lo suficientemente grave, esos hechos, que además, como bien dicen ellos, van en aumento, para de una vez por todas poner una serie de medidas, incluso pues si tiene que ir una dotación de la Policía Nacional o de la Guardia Civil o de la Policía Local, y si no, estar allí las 7 horas, las 10 horas, las 24 horas, porque entendemos que es una infraestructura crítica, tanto los centros de salud como el hospital, sí darse rondas periódicas. Lo hacen en el supermercado. En el supermercado, en determinadas ocasiones, ponen coches patrulla. Si vigilan una superficie comercial privada, ¿por qué no van a hacerlo en un centro público? El delegado del gobierno tiene 4 guardias civiles allí custodiando el edificio, ¿por qué no lo va a tener la ciudadanía al hospital o un centro de salud? ¿Por qué? Bueno, en fin, más cuestiones que nos gustaría abordar. Es cierto que lo económico no es lo prioritario, pero o no es lo único, pero también es algo importante. La diferencia entre un profesional de la sanidad, de la rama que fuere, entre Ceuta y Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, la comunidad autónoma que ustedes quieran. Claro, ahí se ven los efectos, entiendo que mal gestionados. No sé cómo lo verán nuestros invitados, de la famosa transferencia de las competencias sanitarias a las autonomías, Elizabeth.
Bueno, sí, es que realmente el hecho de no tener una autonomía clara como pueda ser Andalucía o Castilla-León, nos ha demorado mucho en el tiempo en determinadas negociaciones. El propio Plan de Recursos Humanos que finalmente Ingesa ha sacado por resolución y que no ha conseguido el acuerdo con ninguna de las centrales sindicales, hace ya años que está puesto en práctica prácticamente en la mayoría de todas las comunidades autónomas de España. Pero no olvidemos las 35 horas semanales de trabajo que disfrutaron nuestros compañeros de todo el territorio nacional y que nosotros no hemos llegado a tener nunca. O sea, todo el personal sanitario de Ingesa ha estado siempre supeditado a las 37 horas y media laborales, mientras el resto del personal trabajaba 2 horas y media semanales menos. Esto, por supuesto, sin entrar en los detalles de las pérdidas económicas que sufrimos con motivo de los recortes de la crisis, que en 2012 no solamente nos supuso la pérdida de la paga extraordinaria que luego recuperamos, pero que además nos pegó un bocado en nuestras pagas extraordinarias y en nuestro sueldo mensual, que ese sí que no se ha vuelto a recuperar. O sea, nosotros estamos trabajando con una pérdida de poder adquisitivo que ciframos en cerca del 30% con respecto a los años previos al inicio de la crisis. Y la subida salarial ridícula que se pretende no va a devolvernos este poder adquisitivo perdido, ni nos va a devolver a las 35 horas que nunca tuvimos si no empezamos a considerar el Ingesa como otra comunidad autónoma más en el sentido de las negociaciones. Aquí estamos atados al Ministerio de Sanidad y hay determinados puntos que están vetados. Entonces, no podemos entrar en negociaciones que en otras comunidades autónomas se llevan a cabo con muchísimo éxito, pues ya puedan ser los concursos de traslado permanentemente abiertos, las categorías profesionales de enfermería, las especialidades que ya se están catalogando en la mayoría de las comunidades autónomas y que en Ingesa aún no terminamos de abordar. Y, en fin, todo esto nos lleva, bueno, las promociones internas temporales, que hasta la fecha se siguen dando a dedo, cuando en todos los territorios existe un baremo en el que tú solicitas una promoción interna en base a unos méritos. Ahora, finalmente, y con mucho esfuerzo, se va a aprobar o se ha aprobado en el Plan de Recursos Humanos en el año 2018, cuando estamos hablando de que hay autonomías que lo tienen aprobado desde el año 2000 y poco. O sea, estamos hablando de 15 o más años de diferencia en temas de negociación. Sí nos perjudica el hecho de no tener esta materia transferida. Para el personal médico o para los médicos entiendo que también les perjudica el hecho de seguir dependiendo, digamos, de Madrid, o al menos de que no haya una homologación retributiva en todo el territorio nacional. Sí, como tú bien has dicho, yo creo que ni a enfermería, ni a medicina, ni cualquier profesional no solamente le mueve el aspecto retributivo, y en el caso médico además puede decir que se palpa, ¿no? Hay cuestiones más importantes para un médico, como es un desarrollo profesional pleno, la posibilidad de medios tecnológicos que no vas a tener aquí, que pues sí puedas tener a lo mejor en un hospital general de referencia, etcétera, etcétera. Pero, de hecho, tú has comentado un tema que es un debate nacional, ahora mismo abierto, es decir, a raíz de las justas reivindicaciones de que la policía y la Guardia Civil, pues, ¿por qué van a cobrar menos que una policía autonómica que se ha puesto, ¿no?, el ejemplo con los Mossos? Bueno, pero es que resulta que en la medicina, y supongo en enfermería también pasará, en la medicina esto es un hecho evidente. Por ejemplo, en las guardias puede haber hasta una diferencia del 40% en la retribución, en el precio de la guardia. Me refiero al tiempo que estás allí en el hospital fuera de tu horario de trabajo o localizado con un busca, hasta un 40% entre una comunidad autónoma y otra. Por ejemplo, hay hasta 600 € de diferencia entre un profesional, un médico en el País Vasco, que son los que, por cierto, están mejor retribuidos en toda España. Los médicos también, efectivamente, hemos perdido desde la época del inicio de la crisis hasta ahora, se calcula en torno a un 30% del poder adquisitivo. Incluso, o sea, hay ya aspectos donde se están reaccionando en contra, ¿no?,
que haya sitios como Baleares que ahora quieran poner la lengua como un requisito, ya no como un mérito, como un requisito. En un mundo global, en un mundo en el que el cuerpo humano es exactamente igual en Baleares que en Madrid, pues que prescindan de profesionales por no manejar el idioma. Bueno, todo esto, todas estas circunstancias han llevado a que ya el Foro de la Profesión Médica pues haya convocado incluso una manifestación en Madrid para tratar todos estos temas, no solo retributivos, sino la falta de equidad, que incluso hay alguna parte del colectivo médico que ha reclamado el retorno a la centralización, porque estaban viendo que las comunidades autónomas han generado una diferencia tal que bueno, el que salga beneficiado dirá estupendo, pero es que hay muchos que están ahora mismo muy por debajo de la balanza y ellos dicen, bueno, ¿y por qué yo tengo que, haciendo el mismo trabajo, incluso a veces en condiciones más duras, por qué tengo un médico del Sistema Nacional de Salud tiene que ganar menos en Andalucía o que en Extremadura o que en el País Vasco? Entonces esto es un debate que a raíz de la equiparación salarial, supuesta equiparación salarial con los Mossos de Escuadra, se ha abierto, creo que en justicia también en ciertos funcionarios, y claro, ¿y por qué no? Los profesionales del sector público pues también. Y esto es un problema que sobre todo crispa mucho. El efecto Jusapol, llamémoslo así. En cuanto a Baleares, hombre, llámeme raro si a lo mejor hay algún paciente que pueda ser incluso inglés o alemán. En fin, nos quedan pocos minutos para terminar el programa. Tema de infraestructuras. Tenemos un hospital universitario que no llega a la década de vida, creo que son 8 años desde su inauguración. Tenemos unos centros de salud, bueno, que en principio para una ciudad como Ceuta parece que podríamos tener un número más o menos decente, vamos a decirlo así, de centros de atención primaria, pero nunca suficiente, ¿no, Ángel? No, te digo que no son suficientes porque lo mismo, hay estudios sobre eso, tenemos 7 veces menos centros de salud que el resto del territorio. Aquí el Ministerio sí podría decir, oiga, usted aquí los ratios, la dispersión geográfica que usted tiene es menor, sí, pero no poblacionalmente, y además tenemos que tener en cuenta la población de subsaharianos, tenemos que tener en cuenta las operaciones Paso del Estrecho que son anuales, tenemos que tener en cuenta precisamente estos enfermos que vienen o estos pacientes que vienen del entorno del país vecino. Es decir, no tenemos unos centros adecuados a la población, porque además los centros de salud hoy en día deben de ser espacios más pequeños, con un número de profesionales, no son espacios, no son excesivamente grandes, son más pequeños y luego tratan de darle accesibilidad al enfermo. Por ejemplo, Melilla, en metros cuadrados como extensión de ciudad, es más pequeña que Ceuta, tiene más centros de salud que Ceuta. Ceuta ha sido, en cuanto a infraestructura, ha sido olvidada. Tuvimos el antiguo hospital de la Cruz Roja, un hospital que estaba en unas condiciones ya indecentes y fue, creo que, el último del país en renovarse. En centros de salud, en infraestructura, estamos prácticamente igual. Si miramos el centro del Tarajal, no se ha invertido un solo duro o un solo euro desde hace más de una década. Los sucesivos gobiernos han ido prometiendo arreglos de la zona, arreglos del centro de salud, y no se han materializado por unas causas o por otras. Pero el centro, nada más que hay que darse una vuelta, tanto por el centro como por los aledaños. Esto, además, hay que tener en cuenta que los accesos son cada día más complicados. Tenemos una carretera nacional con la que se accede tanto al hospital universitario como al centro de salud, que tiene un carril que lleva meses parados, meses en obra, no se solventan. Las autoridades de Ceuta son incapaces de 300 metros de obra resolverlo. No sé qué pasará ahí, no sé qué habrá, pero son incapaces de resolverlo con un centro de salud, ya te digo, en unas condiciones pésimas. Se lleva pidiendo, además, esta organización sindical lo ha pedido en múltiples ocasiones, la construcción de un cuarto centro de salud en Ceuta donde sea más asequible al ciudadano, más accesible al ciudadano. Además, enlazándolo con el tema de las agresiones. Hombre, las agresiones nunca hay que justificarlas, pero todas estas cuestiones ayudan, que tengas un centro de salud más pequeño, más racional, con un menor número de profesionales, pero también con un menor número de usuarios, no un centro como podemos tener la Mutua, el Centro 2, con 33.000 tarjetas sanitarias. Es un centro excesivamente grande, eso no se ve en ningún sitio. Eso está completamente desfasado. Y tenemos que adaptar y tenemos que invertir en infraestructura. Tenemos un servicio de urgencia de atención primaria que lo mismo es una infraestructura lamentable. La verdad que el Estado en todos estos años, que no es una cuestión de hace un año, ni de 2, ni de 3, de hace mucho más, se ha olvidado que en Ceuta tiene que invertir en infraestructura.
Te digo, tenemos un centro, un hospital universitario relativamente reciente, pero también estuvimos olvidados durante más de 40 años. La solución del hospital militar como una especie de centro de salud provisional en cuanto a se hace la reforma o no del Tarajal o de una, no sé el nombre técnico, creo que era algo como un centro de salud especial. ¿Qué os parece? Bueno, a nosotros lo que nos han informado es que es algo totalmente provisional y que durará solo y exclusivamente el tiempo que dure la obra. Obviamente era una completa locura que se intentara hacer una obra de tal magnitud con el personal dentro, no solamente el profesional, sino los propios ciudadanos que acuden al centro de salud. Pero esto no denota más que el hecho de que seguimos necesitando un cuarto centro de salud y una menor cantidad de número de tarjetas sanitarias por profesional. En breve, ya te digo, cuando iniciemos la campaña para solicitar el aumento de plantilla, este tema se va a dar con detalle. Superamos con creces el número de pacientes que los enfermeros y los fisioterapeutas tienen en los centros de salud a su cargo. Nos falta plantilla en atención primaria como para duplicar y en algunos casos incluso triplicar el personal de estas categorías para poder adecuar las tarjetas sanitarias que tenemos a los profesionales que están trabajando con ellos. De esto, Elizabeth, se puede hablar perfectamente de un Congreso Mundial de Enfermería, ¿no? Un congreso internacional. ¿Es en septiembre, es en Ceuta? Es en septiembre, los días 26, 27 y 28 de septiembre. Ya está abierta la posibilidad de inscribirse desde ahora. Es el primer Congreso Internacional de Investigación e Innovación en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Va a ser algo que se va a celebrar en ambas ciudades. Nos toca a nosotros tener el honor del primer congreso y Melilla seguirá con el siguiente. Bueno, pues estaremos pendientes de ello como de todo lo concerniente a la sanidad. Podríamos seguir aquí hablando mucho más tiempo, pero precisamente eso, tiempo es lo que no tenemos para otra cosa que no sea agradecerles a nuestros invitados que hayan estado con nosotros. Buenas noches y agradecerles también a ustedes que hayan estado una semana más. Si les ha servido para estar mejor informados, bueno, pues nosotros que nos alegramos, en cualquier caso, les esperamos dentro de 7 días con un deseo, que sean felices.